para transformar esos pellejos que él pensaba que eran en carne comestible. Ok, ajá. Y Con esto, ajá. perdón, sí, dime. Y entonces, ajá, él no se puso, o sea, no hizo ningún análisis, simplemente dio su punto de vista y demandó, ¿o qué onda? Sí, y bueno, ni siquiera, o sea, en la información aparece de que había demandado, pero ni siquiera se entabló así la pelea legal, sino que cuando presentó en su programa de televisión, que según esto, cómo se hacía la carne, McDonald's, en vez de desmentir o de como de protestar, lo único que dijo, bueno, usen carne que no use ese proceso y listo, y se acabó. O sea, nunca hubo una demanda, nunca hubo una pelea, nunca cruzaron palabra los abogados de McDonald's. Ok, ok, pero eso sí se hizo viral aquí en las redes sociales. Exactamente. Empezó la cadena, empezó la bola de nieve a rodar. Ajá. Y los afectados fueron otros, porque la gente que sí tenía sus empresas establecidas y eran completamente legales y hacían todo de acuerdo a las normas de alimentarias mundiales, Ajá. perdieron la chamba. O sea, había gentes que tenían cuatro plantas Ajá. y las redujeron a una. Órale, ajá. Muchísima gente perdió su trabajo y todo porque este señor, o sea, abrió la boca sin tener Argumentos, vaya. ciertos argumentos y sin tener la información necesaria para Ok. respaldar eso. Pero como todos también estamos tan metidos en eso y todo el mundo empezó de que sí, sí es cierto, ya no compres en McDonald's. O sea, lo que hizo McDonald's fue eso, cambiar su estilo de producción, quitarle la chamba a los que la tenían y ya. Uy, no, pues no. Pero bueno, sale, pues entonces continúa con tu nota mientras yo voy a una escala técnica. Ok, No tardo, aquí estoy, ¿eh? Cuando quieras muy hablarme, bien. yo aquí ando. Ok. Bueno, ¿a qué venía todo esto de las informaciones, que hay que cruzar en Internet? Y con muchas cosas. Hace rato estaba escuchando el tema de Gris, de los Anunnakis y todo ese tipo de cosas. Y me quedó la duda de qué tan verificable, de qué tan confiable podría ser la información que este señor, el Zacarías Sitchin, nos ha estado pasando. O sea, es algo increíble que de repente, en base a una especulación de una persona, se establezca una mitología enorme y que 20,000 gentes ahora sean seguidores y que no confronten esa información y la crean a pies juntillas. De hecho, ahorita ya es algo que se da por sentado: los Anunnakis, los Illuminatis, los grises. Hay gente que no se contenta con decir que son grises, sino que dicen que hay como 7 razas diferentes de grises, y con toda la autoridad del mundo te dicen los grises reticulianos, los grises de Alpha Draconis, los grises de no sé cuántas cosas. ¿En base a qué se maneja esta información como real, como verídica? Por ejemplo, muchas de las clásicas que se le dan al señor Sitchin es de que tomó las traducciones de las tablillas sumerias y, y simplemente le puso de su cosecha. O sea, no tomó información de otros lados, no consultó. Por ejemplo, hay algunos errores que son, pero garrafales, porque, por ejemplo, él dice que
los planetas los empezó a renombrar de otra forma que no era como la que tenían organizados los sumerios. A ver, aquí lo estoy traduciendo directamente del inglés, así que, por ejemplo, él usa la creación épica del Enuma Elish como la fundación de su cosmogonía, identificando al joven dios Marduk, que es el que derroca a los viejos dioses y crea la Tierra, como el desconocido 12º planeta, que vendría siendo como el Nibiru que tanto anda por ahí rondando, ¿no? En orden para hacer esta interpretación babilónica, también dice que en base a esta teogonía es el nacimiento de los demás planetas, de los otros 11 planetas. Los nombres de los babilonios para los planetas están establecidos más allá de una sombra de duda. Ishtar era la deidad para Venus, Nergal la de Marte y Marduk para la de Júpiter. Y esto es confirmado por cientos de tablas astrológicas y astronómicas y tratados en tabletas de barro y papiros del el periodo helenístico. Pero Sitchin felizmente ignora todas estas asignaciones de las asignaciones de las identidades de los planetas a cada uno de los dioses que tenían. Por ejemplo, el dios Apsu, que era el dios de las aguas primarias, él lo convierte en el sol. Ea, que era el planeta Neptuno, y Sitchin dice que era un astronauta. Y la identidad de Ishtar como el planeta Venus, un rasgo central de la religión mesopotamia, ahora no lo me... Bueno, ahí estás. Bueno. A ver, algo pasó con mi querido Sensei y bueno. Bastante preocupante. Sí, dime. Te perdiste un poquito, por eso te hablaba, pero ya te escuchas. Ok. Entonces, digo que esto es verdaderamente preocupante porque nos basamos en... ¿Sí? ¿Sí se está escuchando? Sí, se escucha. Ya... No, ya te escuchas. A ver, sigue hablando, voy a subirle un poquito el volumen. Yo le subo aquí el volumen. Tú sigue hablando. Okay. Entonces, como les estoy comentando, que en base a una interpretación damos por sentada toda la mitología como cierta. Y de ahí empieza, por ejemplo, lo del planeta Nibiru, que es un astro que va a dar la vuelta y nos va a pegar y no sé qué tanto. Y y que vinieron los Anunnakis a crear con ingeniería genética la raza humana. Pero ¿cómo podemos de plano darle el estatus de realidad sin sin una base científica, sin una base verdaderamente comprobable? Esto
se me hace así súper, súper importante, porque muchas veces ya caemos en el terreno de la fantasía. Cuando estaba investigando acerca del tema estuve viendo algunas cosas que eran francamente alarmantes, ¿no? Unas cosas que se manejan en la red, que dan por sentadas cosas que casi casi son de ciencia ficción. O sea, es un buen argumento para una película. O sea, es algo bastante curioso, ¿no? Ese fenómeno. Que eso me llevó a ver por qué necesitamos ese tipo de mitologías. ¿Por qué nos hace falta creer en un enemigo externo? ¿Por qué nos hace falta ese como aliciente de decir que hay cosas que están más allá de nosotros? Yo creo que es un fenómeno ese de buscar en la vida otras cosas más extrañas, más ocultas, que es digno de reflexionar. Hace mucho, yo un hace magistral, que dieron un análisis del mitólogo Joseph Campbell, que un libro que es el héroe del Caras. Me lo volví a encontrar la página de Yamasor, por eso lo recuerdo, que la comparación entre los mitos de los héroes en el mundo entero. Y por ejemplo aquí te ponen, y describió la dinámica del arquetipo del héroe en un narrativo que llamó el camino del héroe. Este camino es el de un viaje circular iniciado por una pérdida, una tragedia, un paraíso perdido. Yo creo que eso siempre lo hemos visto en las películas de héroes, heroicas de acción, de cómo se le matan la novia al héroe, cómo se muere el papá y lo deja solo, etcétera, etcétera. El héroe será llamado a emprender el camino para recuperarlo. Abandonado el mundo conocido, ingresará en otro mundo, un más allá salvaje y simbólico. Un bosque, el mar, una caverna, en donde deberá superar determinadas pruebas, las cuales involucran comúnmente la lucha contra monstruos y búsquedas extraordinarias, en las cuales deberá poner a prueba sus virtudes heroicas, contando para ello con un auxilio mágico o algún poder especial. Finalmente, el héroe triunfará en su búsqueda, restituyendo lo perdido, e inicia el regreso cerrando el viaje circular. En la posmodernidad, los tiempos y los espacios de este viaje heroico se han acelerado y reducido, despojados de la tradicional geografía mágica y de la sacralidad de un poco que caracterizaba la mitología antigua. Los superhéroes residirán en un presente histórico reglado por la lógica del mundo moderno. El llamado supervillano, contraparte necesaria del héroe, constituirá el enemigo a la altura, sin estará a atravesar su camino heroico. Por ejemplo, el Lex Luthor, el Duende Verde, el Joker, el Thor, Doom y tantos otros serán las modernas versiones del monstruo arquetípico, de las pruebas que el superhéroe deberá vencer en su camino heroico. Como primer eslabón y modelo de la extensa cadena de héroes y heroínas que vendrán detrás de él, Superman reúne en sí mismo todos los característicos que constituirán esta moderna manifestación del arquetipo del héroe. Ese es como mi yo creo que esa es mi teoría acerca de qué necesitamos esas mitologías, ¿no? Como para poder andar ese camino del héroe, ¿no? Ser nosotros hacer nuestra propia historia y tener un sentido de algo a lo que podríamos superar o algo a lo que podemos hasta cierto punto temer
para poder sobrepasar ese mismo temor. No, esa es mi forma de ver las cosas, ¿no? Pero igual, y por ahí, si nos pueden escribir su opinión acerca de por qué creen que tengamos necesidad de tener esa mitología de los ovnis, de este, de los grises, de los reptilianos, de los anunnakis. Yo creo que si nos ponemos a analizarlo, por ejemplo, los reptilianos siempre van a corresponder a las fuerzas del inframundo, ¿no? Que por ahí hasta hay una teoría que dicen que viven en el interior de la Tierra, ¿no? Y tienen unas super ciudades allá abajo y todo eso, ¿no? Es como el equivalente a los dioses antiguos del Hades, de los infiernos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, los, los grises, yo estuve viendo todas las características, a lo mejor esta tiene cierta raíz con lo que son los duendes y la parte de las hadas, de ese mundo de las hadas, ¿no? Que podían ser buenos o malos, te podían colar o te podían dar monedas de oro, o al contrario, ¿no? Si les hacías alguna cosa, te podían mandar a un tiempo dormido, y cuando despertabas ya no estabas en la misma época en la que te habías ido, ¿no? Habría que hacer ahí bueno, esto es como mitología comparada, ¿no? Pero yo creo que si nos ponemos a analizarlo, podríamos sacar ese símil acerca del, del de a qué corresponde en esta actual mitología a los dioses antiguos. Hace poco también me llamó mucho la atención un caso que estaban presentando, que era acerca de todos estos, no, unos restos mayas que habían encontrado, que presentaban así sin ningún empacho y sin ningún podemos decir, sin ningún, ¿cómo decirlo? Sin ningún estudio de, por ejemplo, en qué periodo del arte maya se podría escribir. Porque si ustedes los ven, esas son, te representan a los grises con sus botes gigantes, a los ovnis, así exactamente como nosotros llegamos a representarlos hoy. Se supone que en esa época de los mayas, y no corresponde a ningún periodo del arte maya. Si ustedes los checan y se ponen a ver en qué se habría sido, no sé, en el clásico, etcétera, etcétera, de los periodos del arte, no corresponde a ningún. Yo creo que con este tipo de cosas de razonamiento sí podríamos dar, o sea, de tumbar todo ese tipo de mitos. Ok, bueno, retomando un poco también ese tema de lo que les decía del camino del héroe, que es algo como que muy metido en la psique del ser humano, ¿no? Es algo que es inherente, yo creo, a nuestra organización de alguna forma. Y acerca de esto, a ver, déjame un segundo, porque aquí creo que estaba yendo por otro lado. Tenía acerca de este mismo razonamiento de lo de las mitologías. También todas las cosas corresponden a un espacio interno. Por ejemplo, hay muchas cosas que son fenómenos alegóricos,
y paisajes del mundo externo, pero no hay descripciones del mundo mental. Esto se los leo del libro de obras completas de Silo y es un análisis que hace acerca de... Ay, se me movió. Perdón, se me... libro. A ver, un segundo, porque sí, se me movió la página del libro en la que estaba checando eso de los aspectos internos, de las representaciones internas de las cosas externas. Haz de cuenta que tú dices en tu... Espérame un segundo. Que sí, se me perdió. Aquí está. No lo encuentro, no lo encuentro. Espera un segundo. Ya lo perdí la página donde estaba la parte donde les iba a leer cómo era de que muchas veces la gente ve cosas externas que en realidad son internas. Por darles un ejemplo, cuando la gente dice sí estaba en las religiones, que te dicen sí estaba en la parte de arriba y lo veían era como un sol, ¿no? Eso siempre que dices arriba o abajo, por ejemplo, es en tu mismo cuerpo la representación. Por ejemplo, entre más arriba son las partes más de del racismo, em, del pensamiento. Bueno, era la parte de la realidad interna, pero la perdí, ya no encuentro ahorita el punto donde les iba a leer. El otro, el otro tema que tenía acerca de esto de la psicología, del guía interno, sí se los tengo aquí. Es que habíamos platicado la otra vez acerca de las personas que puedes admirar tanto que quisiera ser ellos, ¿no? Pero es esto de quién es tan admirado por que quisieras haber sido él. Preguntaré más suavemente. ¿Quién te es ejemplar de tal manera que desees incorporar en ti una de sus particulares virtudes? ¿Acaso alguna vez, en tu pesar o confusión, has apelado al recuerdo de alguien que existente o no, acudió como una reconfortante imagen?
Estoy hablando de particulares modelos que podemos llamar guías internos, que a veces coinciden con personas externas. Esos modelos que quisiste seguir desde pequeño fueron cambiando solamente la capa más externa de tu diario. He visto cómo los niños juegan y hablan con sus imaginarios compañeros y sus guías. También he visto a las gentes de distintas edades conectar con ellos en oraciones hechas con sincera opción. Cuanto más fuerte se hicieron las llamadas, desde más lejos acudieron estos guías, que trajeron la mejor señal. Por ello, supe que los guías más profundos son los más poderosos. Sin embargo, solamente una gran necesidad puede despertar su letargo milenario. Un modelo de este tipo posee tres importantes atributos: fuerza, sabiduría y bondad. Si quieres saber más, observa qué características tienen aquellos hombres o mujeres que admiras. Y repara en que las cualidades que más aprecias de ellos obran en la configuración de tus guías internos. Considera que aunque tu referencia inicial haya desaparecido con el tiempo, en tu interior quedará una huella que seguirá empujándote hacia el pasaje externo. Y si quieres saber cómo se penetran las culturas, además el modo de producción de objetos, el modo de difusión de los modelos. Importa, pues, que fijas tu atención a las mejores cualidades de las demás personas, porque impulsarás hacia el mundo lo que hayas terminado de configurar en ti. Ok. Esto se me hizo muy interesante, esto de que si quieres saber cómo se interpenetran las culturas, estudia además del modo de producción de objetos, el modo de difusión de modelos. Esto de la difusión de los modelos es, por ejemplo, lo que venimos viendo con las religiones. ¿Cómo fue el modelo del dios solar? Desde los sumerios, babilonios, acadios, egipcios, cómo se fue transmitiendo hasta la cristiandad. De ahí hasta ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos superhéroes, ese tipo de cosas? También es el modelo, por ejemplo, de Superman que muere y repite, ese tipo de imágenes, de prototipos de héroe. Oye, por ejemplo, aquí tenemos esto se los voy a leer para reformar, o hasta reforzar un poco esto del guía interno, aunque es un tema un poco más avanzado. Esto se hace referencia a una técnica que se llama autotransferencia, que hagan de cuenta que es, por darles un ejemplo muy claro, es como lo de la película de ese fue el nombre de la película esta, la película del principio de donde sale este muchachón el, no, bien olvidadizo el día de hoy, pero en el que te ponen que se meten a secuestrar a una persona en sus sueños.
y crean toda una arquitectura y todo lo van transformando dentro de sus sueños. Tiene unas imágenes muy curiosas. Una Matrix, no, ¿verdad? no, es ¿por qué se me olvida todo? Estoy bastante Estás nervioso. nerviosito, estás nerviosito, sí. ¿Por qué crees que a mí también luego se me olvidan las cosas? Es que con eso de que me escucho y me vuelvo a escuchar, entonces me desconcentra bastante. No, es la del el origen. El Ah, origen. sí, Se el llama. origen, sí, sí, sí. Ok, bueno, estábamos hablando de la película del origen, donde se ve cómo van transformando una ciudad entera, cómo la hacen que dé la vuelta y todo eso. Esa es una especie de autotransferencia. Por ejemplo, para hacerte la historia, el guión, el storyboard de todo esto, tienes que hacer, por ejemplo, una cosa que se llama la condición autotransferencial, que es una fijación del interés. Si se desea producir una conversión de sentido respecto a una situación particular, habrá que comenzar a definir a esta claramente. Es, por ejemplo, que tú dices, quiero dejar de fumar, por ejemplo. Ah, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacerte un guión para que tú crees tus imágenes que te permitan dejar de fumar? Después, una adecuación del ámbito de trabajo, que esto se refiere no solo a requisitos externos, que sería una habitación silenciosa, unos sillones cómodos, etcétera, etcétera, sino también al ámbito físico y mental del operador, que estés bien de salud, que estés relajado, concentrado, no como yo ahorita, ¿verdad? En este sentido, se comenzará todo trabajo autotransferencial con un buen relax interno, procediendo después con una experiencia después. Y los temas, que ese es el que se me hace interesante y que les quiero compartir, es el de el guía interno. El guía interno, los creyentes de distintas confesiones suelen invocar en sus oraciones a grandes personalidades de sus credos, a santos, etcétera. Algunos lo hacen con imágenes auditivas, otros con imágenes visuales, etcétera. Otras personas se encuentran a veces en una especie de diálogo interno con sus padres ya fallecidos o con personas queridas o respetadas. A esos guías les suelen pedir consejo en situaciones particularmente difíciles. A veces simplemente le exponen los problemas como una forma de ordenar mejor ideas y sentimientos. Hay quienes reciben respuestas o indicios durante el diálogo con su guía. Otros al dormir mediante alegorías, no faltando quienes reciben los mensajes al despertar o en momentos inesperados. También se suele invocar a los guías protectores en momentos de desorientación, soledad o peligro. Muchas de las formas empíricas de relación con guías internos tienen su origen en traducciones de verbalizaciones propias del registro sinestésico del descubrimiento. Esto es medio complejo, pero es como les estaba comentando. Por ejemplo, de que si en la mitología es así de que es algo muy oscuro en cavernas o algo así, es que desciendes en la parte inferior de tu cuerpo, por decir una cosa. Para ilustrar este hecho, basta hacer el siguiente experimento. Díganse mentalmente, voy a subir al techo, mientras pone atención a los movimientos que operan automáticamente en su aparato de fonación. O sea, ¿cómo lo dices? ¿Cómo es que formas la palabra? Ahora, suba al techo, pero apoyándose en imágenes visuales. Está claro que en este segundo caso, el movimiento corresponderá a tus ojos, tus globos oculares.
Pero si realizas otras operaciones basándote en imágenes visuales y prestando atención al aparato de fonación, a veces obtendrá allí movimientos automáticos. Este será el caso de que furtivamente se hayan deslizado imágenes auditivas o más bien que las visuales se hayan traducido. Volviendo al problema del guía interno, diremos que no tiene mayor importancia qué tipo de imagen se escoja para representarlo. En cualquier caso, tendrá que cumplir un verdadero encaje con sensaciones de protección. Por ejemplo, que tenga fuerza, sabiduría, rectitud, etc. Y cualquier imagen, no solo una visual, puede ser, por ejemplo, la voz o una sensación en la piel, puede dar el registro de su presencia. Con ello será suficiente, ya que el guía servirá para dar dirección a los movimientos mentales hacia otros temas que necesariamente deberán ser visualizados. El guía debe ser único, estando asociado a un particular tipo de llamado o invocación. A su vez, las indicaciones del guía podrían registrarse por vía de cualquier sistema de imagen. O sea, imágenes o sonidos o cosas así. Por ejemplo, algo que se me hace así muy, muy claro de ejemplo para lo del guía interno es de que seguramente todos recuerdan la caricatura de los Thundercats. Sí. El maestro viejo que tenía Leono, que se le aparecía en los momentos así de mayor peligro y era un Thundercat ya medio Viejo. viejo, ¿no? O sea, canoso y todo, pero todo vestido fuerte y siempre le daba la indicación de que no le hagas así. Ese es una imagen de guía interno, ¿no? Ese es como teníamos que configurar nosotros. ¿Te quedaste callado o te perdí? Te perdí. Sí, no, es que ya me perdí un poco aquí, pero... Ok. No, ok. Bueno, pues ese es un poco del tema del guía interno. El chiste sería hacer ese ejercicio acerca de ver de qué personas puedes sacar tu guía. Puede ser de cualquiera, hombre, mujer o quimera. El chiste es de que tenga estos atributos importantes, ¿no? Que es la fuerza, la sabiduría y la bondad. Podríamos empezar, por ejemplo, por ahí a hacernos nuestra lista, ¿no? De ver qué personas son las que admiras, qué personas son las que tienen características que te gustan muchísimo y hacer tu imagen, ¿no? Ok. Creo que estamos teniendo aquí problemas con el Ustream, que no nos deja entrar a la gente. A ver, vamos a saludar aquí al chat. Está Crisel y Yerbus de moderadores. Buenas noches. Tenemos a dos televidentes de gran paciencia, que es Abraham y mi Ángelo 100, y a un invitado. Y por ahí aquí estoy viendo en el chat de que ya no pudo entrar Alex, que ya tuvo problemas y no lo dejó lopear. Pues sí me chiveo un poco. Lo que pasa es que me está dando muchísima lata
que no estoy hablando en tiempo real. Entonces, me escucho y me escucho, me escucho, pero no me deja seguir el hilo narrativo. Me, este, me pone en aprietos el... Aquí nos está compartiendo un enlace acerca de desarrollan píldoras anticonceptivas para hombres, ¿no? Qué bueno. Yo creo que también es parte de esa búsqueda de la igualdad, ¿no? Como siempre, de que ¿por qué las mujeres son las únicas que tienen que tomar píldoras anticonceptivas, ¿no? ¿Por qué los hombres usan condón? Y entonces aplicaron el condón femenino, ¿no? Entonces ahora ya nos están poniendo nuestras píldoras para los meros machos. Bueno, pues esos son los temas que tenía planteados. O sea, me hace muchas bolas esto de que no me escuchen como lo voy diciendo, pero pues eso es lo que en resumen, como como una, tenemos que checar siempre los datos que veamos en internet, confrontarlos, verlos a la luz de otros autores, a la luz de otras páginas, a la luz de otras informaciones, para que no nos chamaqueen, ¿no? Otra es, ¿por qué tenemos que tener esa creencia, ¿no? ¿Por qué tenemos por qué buscamos esas nuevas mitologías, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en la psique del ser humano? Que se está creando esos dioses nuevos, ¿no? Esos demonios reptilianos y demonios grises y ángeles pleyadianos y cosas de ese tipo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está orillando a tener esa nueva mitología, ¿no? Y otra es ese camino del héroe que tiene bueno, para mí esa es la interpretación de por qué necesitamos esos mitos nuevos, como para cumplir ese ciclo del héroe que manejaba John Campbell, perdón, no era John, era Campbell, y entonces para poder acercarnos más a ese héroe, a ese héroe interno, pues podríamos hacer esa configuración de nuestro guía, ¿no? De cómo es ese guía, ese guerrero que nos puede llevar a través de todo ese camino, ¿no? De vicisitudes que necesitamos cumplir en nuestro viaje interno. Y bueno, aquí nos están diciendo que el mejor anticonceptivo es la técnica del nopalito, que sí, es bastante, es bastante efectiva, aunque bastante
frustrante, yo creo que ya después de un tiempo. También está medio difícil de que ahorita no les puedo poner música, a menos que sean, no sé ¿Quieres, si se puede ¿quieres a través música? pues, ¿Quieres es música? que, pues en realidad nos quedan 10 minutos, o sea, Sí, si quieres, tú síguele como quieras y al final yo corto, no te preocupes. Que te estoy grabando, ¿eh? uy, peor tantito. No me hubieras hecho. Ok, no estamos grabando. Entonces, que todo se me estaba olvidando. Ok, si quieres, ahorita que ya faltan 10 minutos, fíjate que está interesante lo que estás diciendo, es muy cierto. A veces sí nos dejamos llevar con una verdad absoluta, ¿no? Creemos que al ver una publicación ya nos quedamos con ello, ¿no? Y podemos provocar algunos problemas de identidad, problemas, por ejemplo, con la religión. Ahorita que hemos estado platicando un poco de la religión, a mí sí me encantaría que todos dijeran tache a la religión, tache al catolicismo, ¿no? Pero es complicado, no podemos romper esas creencias, esas estructuras que ya están muy bien formadas y programadas. Pero yo te pregunto, ¿de verdad es creer totalmente en la ciencia al 100% para poder de alguna manera evidenciar lo que muchos sí ven, muchos sí creen, muchos sí han visto y los tachan de locos? Pues, de hecho, la ciencia como dogma también está súper mal, ¿no? O sea, el no creer en algo porque no lo puedes reproducir en un experimento, pues también es algo bien difícil. Claro. Pero el chiste ese es el tener esa actitud de confrontar la información. O sea, no Claro. es algo como lo que tú mencionas de la religión. De que Ujú. es más, de hecho, en la religión hay una ideología que para poder creer tú, te dicen, creo porque es absurdo. Entonces, a ver, ¿por qué crees que el santo fulanito curaba? Pues porque es absurdo, ¿no? Claro. O sea, tampoco podemos creer en las cosas así nada más porque nos dijeron que así son. Pero tampoco podemos caer en ese ultra mega recontra escepticismo en el que toda cosa que se salga de la norma del pensamiento tradicional científico no existe. De hecho, eso también se los podría platicar de que yo tuve una experiencia con viendo ovnis, ¿no? Qué Y chido, fue ajá. algo muy, sí, o sea, fue algo muy impresionante, ¿no? Porque de Ujú. hecho iba caminando a dejar a una amiga a su casa y íbamos como 6 personas. Y lo más curioso era que era un amigo de Alemania, era una amiga que era la primera vez que venía aquí a México de Japón, Órale. Ujú. el primo y su esposa de la señora que le íbamos a dejar allá a su casa. Íbamos caminando alegremente y de repente ya ves que te detienes en la puerta de la casa a platicar de que sí, que no, que estuvo bien padre, que no sé qué tanto. Ajá. Y su cuñado lo ve y dice, oigan, ¿y qué es eso que está viéndose, no? Y pues, chirón, pues es como un avión o algo, pero fue avanzando y ya después vimos que no era un avión, ¿no? Sí. Y que no era uno solo, ¿no? Fácil eran unos 3 o 4 pues, ovnis de esos de los que se ven como Metálicos. transparentes, Ok. como si te pusieras una lamparita en el dedo, ya ves cómo se transparenta La piel y todo como si eso, fuera ¿no? un gel, ajá, Ajá, sí, 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 sí. así se veía. Y también fue curioso las reacciones, ¿no? La japonesita estaba feliz porque es la primera vez que vengo a México y ya vi ovnis, ¿no? Bien feliz. Claro, sí, sí. Casi aplaudía, o sea, era una cosa chistosa de ver. Sí, claro. Y mi amigo, el alemán, estaba asustadísimo. Y aparte, no quería, no quería creerlo. Decía, es que son aviones, son aviones, son aviones.
O sea, velos, ¿dónde están las alas? No tienen alas. Sí. Y todos los demás, o sea, era así como de que no, sí son ovnis. Ujú. Y nos estuvimos ahí viéndolos hasta que aparecieron en el horizonte, ¿no? Sí. Y esto te diré que fue a 6 cuadras de Tlalpan. O sea, es Ajá. algo que pues, imagino que mucha gente tuvo que haber visto también. Claro. Sí, sí es importante saber cuándo no son y cuándo son. Yo por eso les comento, crean todo y no crean nada. Cuestionen, pregunten, porque yo te puedo decir que sí creo en todas estas en unas versiones, en otras no. Todavía sigo cuestionando en algunas cosas, por ejemplo, lo que hablabas de Anunnakis y demás. Definitivamente estamos viviendo en una Matrix, estamos viviendo en un absurdo por este rollo de la programación, del control de las personas, ¿no? Pero sí hay que cuestionarnos muchísimo, porque algo que dijo ayer Lady, ¿te acuerdas lo que dijo ayer la Lady? Ajá. Que dijo que todo es más, que hay una ley que es más, todo es más, lo sacan más a la vista y lo programan para también Sí, 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 es como la sobreexposición a una información. O Así sea, que es. te hacen que de tanto repetirlo ya sea que no es cierto, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, hay que estar al cuidado, a las aguas, ¿no? Definitivamente el tan solo hecho de ya no creer en lo que te dice la televisión por lo mismo de la programación, pues ahora cuestiona todo, ¿no? Cuestiona, pregunta. No te vuelvas un escéptico totalmente, solamente déjate llevar por la resonancia, porque también hay una parte donde yo he estado estudiando donde te dicen los mismos estudiosos en que si la información no la aceptas es porque todavía no estás preparado para ello. O que no la quieres aceptar. Hace Exacto. poco estaba leyendo un artículo acerca de un experimento que hicieron de sociología, me imagino que es. Hacían dos grupos, un grupo que era así ultra católico y otro que era ultra ateo. Ok. Y a ambos les ponían una grabación en la que criticaban la religión católica. Sí, sí, sí. En la grabación ponían un ruido molesto así como de fondo, pero tenías la posibilidad de apachurrar un botoncito y desaparecía el ruido de fondo. Okay. Entonces lo que descubrieron en los dos grupos es de que los escépticos procuraban apachurrar siempre el botón para oír lo que les estaban diciendo. Okay. Y los católicos de hueso colorado no lo apachurraban porque no querían oír lo que les estaban diciendo. Claro, claro. Y lo repitieron varias veces el experimento y resultó que todo estaba de esa forma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es curioso de que cuando es una información que no quieres oír, no la escuchas. Haces el esfuerzo para evitar oírla. Sí, sí, yo he escuchado a algunos psicólogos, de hecho así lo hace ver mi maestro, que ya estamos tan estructurados, ya estamos tan introyectados por estos sistemas de creencias, que es muy difícil romper con esos paradigmas o con esas mismas estructuras, ¿no? Nuestra base de datos ya está hecha y no nos atrevemos a este cambio, ¿no? O por lo menos a no querer renunciar a ellos, sino simplemente tener otra opinión, por lo menos, ¿no? Así es que no nos atrevemos por ese miedo a algo diferente. Sí, no, es lo más sano. O sea, aceptar siempre la otra opinión, ¿no? Claro. Es el decir, bueno, a lo mejor yo no tengo toda la razón y necesito ver otras opiniones, ¿no? O a lo mejor tú no tienes toda la razón, escucha mi opinión que te... Por supuesto. No tienen por qué ser contrarias, ¿no? Igual te complementan, ¿no? Exacto, así es porque ahorita algo que estás mencionando, pues sí, a veces necesitamos investigar más, pero ahora también para hacer una investigación se necesitan recursos. Entonces sí, necesitas tener una mentalidad súper amplia, de verdad hacer trabajar un poquito más la mente, no estamos acostumbrados a ello, para poder hacer un análisis, una hipótesis de toda la información que te llega. Eso es lo que yo hago, por ejemplo, ¿no?
Yo no Pues puedo... lo que pasa es... Ajá. Yo no puedo Sí, sí, dime. invertir, no tengo la inversión, no tengo la lana. Por ejemplo, si a mí me dijeran, oye, te avientas una investigación del accidente del Walker, del fin de semana de su accidente, por el Ajá. conocimiento que tengo, te puedo decir que yo puedo hacer una gran investigación, ¿eh? Lo puedo hacer porque sé de autos, pero necesito los recursos, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, de entrada yo podría decir, un coche no puede explotar de esa manera. De entrada, ¿no? Por lo que yo sé de autos. Ajá. Entonces, pero si me dieran los recursos necesarios, yo voy y no tienes idea del análisis que me aviento. Sí, sí, sí. Lo que Entonces, pasa es que también... Sí, dime. entonces lo que hago es jalo información, analizo y doy una hipótesis, más no una verdad absoluta, porque eso sí hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿no? Hay que ser responsables con lo que estamos manejando. Y mi propia opinión. Y la gente es libre y tiene la voluntad de decidir si cree o no, si comparte la opinión o no. Pero va de nuevo, yo estoy casada con la programación, estoy casada con el adoctrinamiento. Y como tenemos ese adoctrinamiento y esa programación, es muy difícil saber compartir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay veces que no es tanto hacer una investigación así exhaustiva, irte in situ a ver cómo fue que sucedieron las cosas, ¿no? O sea, hay mecanismos muy simples para poder discernir una información. Claro. O sea, por ejemplo, está que le dicen la navaja de Occam, que se refiere a que una explicación debe de ser lo más simple posible, ¿no? O sea, no debe tener nada accesorio, ¿no? Que también es el principio de parsimonia, ¿no? De que es la explicación más simple es la que es cierta. Para hacerte un ejemplo, cuando fue el relajo de lo de la explosión de Pemex, Ajá. se empezaron a inventar una teoría de que no, y que el gas metano que se empezó a juntar ahí, y que no sé qué tanto, y se juntó con el gas de los que estaban pintando o soldando o no sé qué tanta cosa, y por eso explotó. Ah, ok. Si tú te pones a ver cuánto gas metano se tuvo que haber, digo, o sea, ni aunque hubieras tenido una planta de cochinitos, Sí. y hicieras un capturador de esos de metano, ni con eso hubiera volado de esa forma. O sea, es algo que tampoco es plausible. Okay. O por ejemplo, la explicación ese yo creo que es un mejor ejemplo. La explicación de John F. Kennedy de cómo lo mataron. La bala voló, dio 2 vueltas, le pegó, rebotó y mató a 2 de un solo Ajá, sí. O sea, eso ni en el más o sea, no resiste el análisis de la navaja de Occam. Es una explicación muy elaborada para algo que no es así. Claro. Sí, o es como lo que les decía de lo de las esculturas estas de los mayas que dicen que tienen extraterrestres y no sé qué tanto, ¿no? Ajá. O sea, trata de ajustarlo a un arte ya existente de los mayas. Porque en ese momento, o sea, no había corrientes de que yo hago las cosas así porque a mí se me pega la gana, ¿no? O sea, como artista. Sí. Sino que todos estaban dentro de un estilo aceptado, ¿no? Claro. Entonces, claro. si no se corresponde a ninguna de esas, pues son fraude. O sea, es algo muy simple, ¿no? Sí. Son los mínimos filtros por los que tenemos que pasar una información. Pero va de nuevo, si no tenemos esos filtros, si no tenemos esa capacidad de análisis, ¿qué está pasando con nuestro cerebro? ¿De veras somos muy burros, muy tontos? ¿O qué está pasando? Porque el cerebro tiene esa capacidad. No, claro, y todo el mundo la tiene. Lo que pasa es que o no conocen el mecanismo o de plano no lo aplican. Y así hay muchas mil cosas de lógica, ¿no? Claro. De cómo de un razonamiento llegas a otro y está fallido tu razonamiento, ¿no? Claro. Les recomiendo la lectura, a ver si para la próxima hago
resumencito o algún parrafito del péndulo de Foucault de Humberto Eco, en donde te hace ese tipo de ejemplos de esos razonamientos que haz de cuenta que dice, bueno, uno que leí de Jodorowsky, ¿no? Ajá. Que decía, yo estaba predestinado para leer el tarot porque nací en un pueblecito de Chile que está en el paralelo 22 y 22 son los arcanos del tarot. Ah, ok, ajá. Entonces, bueno, sí, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Claro. O sea, tú puedes decir, pues tiene 4 lados la pirámide de Egipto, tiene 4 lados la pirámide de Quetzalcóatl. Los dos están alineados perfectamente al sol. Los dos están en alineación sobre un eje de la Tierra. Okay. Entonces, podemos decir que los dos los construyeron civilizaciones iguales y que esas civilizaciones eran extraterrestres. Okay. O sea, ¿te fijas cómo brinco de una cosa a otra? Sí, sí, sí. Y no presentas el argumento con el cual estás pasando de ese razonamiento al otro. Okay. Sí, o sea, es de que 4 lados tienen la pirámide, 4 gajos la sandía y 4 patos donde duermes, vida mía, ¿no? O sea, sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es cierto. Pues qué bueno que estás compartiendo esta información o esta forma o este ejercicio para nosotros poder cuestionar un todo, ¿no? Un todo. pues sí, o sea, es que hay que ser críticos, no hay que ser dogmáticos, porque pues eso también te lleva a hacer los errores que tiene la ciencia actual, ¿no? Que también rechaza muchas cosas que podrían ser perfectamente investigables, claro, pero que de entrada dicen no, o sea, no, ¿por qué? No. Porque eso es para ciencia es superchería y entonces no lo investigo, ¿no? Así es. Sí, y un dogma te lleva un adoctrinamiento, una doctrina. Sí. Y te cierra, sí, te limita. Ahorita la ciencia es la nueva religión. Sí, es cierto. Pues bueno. Pues Ereco... Pero sí hay que tener un mínimo, de discernimiento en las informaciones que estamos recibiendo, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, sí, el cometa Ison es una nave espacial, ¿y cómo llegaron a esa conclusión, ¿no? Sí, hay varios que sí se atreven a hacer otro análisis y lo dejan al aire. O sea, no precisamente dan una verdad absoluta, ¿va? De nuevo, pero sí lo dejan al aire, investigan y tienen esa capacidad. O sea, no, ni siquiera la NASA da una versión porque de que tiene la capacidad la tiene, nada más que no le gusta hablarnos de la verdad. Y hay otros que aun con los pocos recursos pues se atreven a hablar de esto. Pero ya queda en cada uno tener un criterio. O sea, está bien dudar, pero no está bien especular así ya a la ciencia ficción, ¿no? Así es. Sí, o sea, por ejemplo, esto que empezó este señor, el Zecharia Sitchin, Eric von Daniken, que fueron los principales investigadores de los que surgieron con esa teoría de los traductores ancestrales y ese tipo de cosas. Que, por cierto, ese de Eric von Daniken yo lo leí, yo creo como a los 8 años y me quedé impresionado de por vida, ¿no? Ajá. Y pero ya después el análisis, o sea, el tiempo se comió ese libro, o sea, no soportó el análisis. O sea, no hay forma de corroborar lo que dice, hay muchas cosas que ya descubrieron que eran meras interpretaciones. Él mismo ya lo reconoció en otro libro. Pero la gente sigue pensando que así era la cosa, ¿no? De que vinieron los marcianos y levantaron las piedras con sus ovnis, ¿no? Hay cosas que lo más simple, lo más fácil es como son las cosas. Sí. Hace poco vi un video impresionante porque se planteaban cómo levantaban las piedras de no sé cuántos toneladas, ¿no? Si no tenían gente, si no tenían no sé cuántas cosas. Este señor
En, ¿qué te gusta? 10 minutos, 20 minutos, levantó una piedra de varias toneladas y la acomodó en un, como las piedras de Stonehenge, así lo acomodó. Ajá. ¿Cómo fue que le hizo? Con la manera más, sí, o sea, con tablones, más o menos gruesos, y rodillos. Él caminaba, por el tablón, hacía un peso, entonces levantaba la piedra, le ponía un rodillos, caminaba hacia el otro lado y lo iba moviendo, lo iba moviendo, lo iba moviendo con la pura fuerza de su peso, más la palanca. Y levantó una piedrotota de toneladas y quitó sus tablones. Y entonces dice, a ver, si no lo hubieras visto, ¿cómo lo hubieras explicado que lo hice? Claro. Uh-huh. Entonces, hay veces que también menospreciamos las capacidades del ser humano, ¿no? Sí. Y tratamos de dar explicaciones mágicas, fantásticas. Es que ya nos la creímos que no tenemos, que somos tontos, que no tenemos capacidades, que no podemos hacer algo más allá de lo normal, supuesto normal. ¿Y qué es lo normal? Pues quién sabe, porque todo el mundo habla de algo normal, de un parámetro, pero resulta que en la vida cotidiana te das cuenta que no hay normales. Al contrario, hay de todo, hay anormalidades, hay parámetros, hay un fluir, hay un espíritu, hay una energía, hay una materia, etcétera, ¿no? Entonces, pues es difícil para algunas personas llegar a visualizarlo, pero también es importante decir, bueno, ok, ¿cómo les enseñamos, cómo atrapamos a esta persona a decir, créetelo, eres capaz? Pues sí, ¿no? Hay que tener un poco más de fe en la humanidad y dejar de estar esperando a que o nos vengan a salvar o nos vengan a destruir ahí los amigos extraterrestres, ¿no? Que a lo mejor el único interés que tienen es de divertirse un rato, vienen a vernos cómo estamos de sonsos, ¿no? Sí, así es, así es. Porque si no, yo creo que ya en un plumazo nos borran del planeta, ¿no? O sea, con la tecnología que tienen y con lo poco unidos y con las luchas eternas que tenemos, o sea, yo creo que en una tarde ya no hay humanos, ¿no? Pero yo creo que sí hay que darle un poco de crédito a la humanidad, ¿no? Hay que dejar de ver las cosas tan externamente y tenernos un poco más de fe, ¿no? Como raza, como las capacidades que tenemos. Así es. Pues mi querido Ereco, llevamos 1 hora 13 minutos. Son las 12:11 de la mañana, ya del 5 de diciembre. Tú me dices si continuamos, paramos o qué onda. Lo que sí quiero comentarles que me volé unas imágenes de la gente de Proyecto 24 Noticias, donde hoy en el cerco del Senado, tomaron fotografías a drones. Así es. Drones. Drones, sí, me emocionó porque pues ya lo habíamos comentado, ya lo había yo dicho, había drones en el Distrito Federal, ay Dios, y drones en Puebla también los hay, todavía no hay evidencia de ello, pero en el Distrito Federal sí hay evidencia, ya me lo pasaron la gente de Proyecto 24 Noticias y ya las tengo publicadas en mi Facebook. Voy a pasarlo también para la página de Despertando Conciencias Mundiales. Échenle un ojallo, ¿no? Échenle un ojo. Pues qué cadrones, ¿no? Así es, pues sí. Ya lo habíamos platicado aquí, no sé si Ereco te tocó, creo que no. Platicamos sobre drones, no sé si aquí o en el de Grisel Santa, pero todavía ya habíamos salido del otro lado. Platicamos sobre los drones y ya lo habíamos comentado. Que en México van a ser utilizados para las marchas, ya lo habíamos platicado, para tener bien identificados a la gente que estará entre comillas, revoltosa, ¿no? Entre comillas, no se espanten, no se sientan indignados, por favor, pero así es, con eso los tendrán bien identificados y están claritas las imágenes, chéquenlas. Pues bueno,
Entonces, ¿qué, mi querido Erecoso? Ok, ¿Quedamos? ¿Nos vamos? ¿Qué onda? Despídete de tu público. despido. No, pues ahora sí, muchísimas gracias que tuvieron la paciencia de aguantar los problemas técnicos. Yo Claro. creo que en la semana... Te perdiste. Ahí estás. Uy. Uy, ya se me perdió, mi querido Ereco. ¿Dónde estás? Déjenme checar si soy yo la del problema con el internet o es él. Que déjenme les cuento que ya me di cuenta que a partir de las 12 de la noche yo empiezo a tener problemas de internet. ¿Por qué? Sepa, pero bueno, vamos a tratar de llamarle otra vez para que se pueda despedir de ustedes y ya terminamos. A ver, mi querido Ereco, despídete rápido, córrele porque tenemos problemas de internet. Bueno, pues buenas noches, nos vemos no sé cuándo, La la próxima próxima semana. vez. Y que descansen, ejerciten la mente, y pues grandes sueños a todos. Gracias, Ereco. Muy interesante tu tema y gracias. Ya saben que estará por aquí los miércoles, Erecose. Así es que el próximo miércoles aquí te esperamos, ¿va? Como sea, pero aquí andamos. Ok, bye bye. Órale, sale pues. Bye, mi querido Erecose. Le cortamos la... Oye, Pues, oye. ¿Cómo le ponemos a tu grabación? Espérame. la deidad para Venus, Nergal la de Marte y Marduk para la de Júpiter. Y esto es confirmado por cientos de tablas astrológicas y astronómicas y tratados en tabletas de barro y papiros del el periodo helenístico. Pero si Chinja, felizmente ignora todos estas asignaciones de las asignaciones de las identidades de los planetas a cada uno de los dioses que tenían. Por ejemplo, el dios Apsu, que era el dios de las aguas primarias, él lo convierte en el sol. Ea, que era el planeta Neptuno, y Sitchin dice que era un astronauta. Y la identidad de Istar como el planeta Venus, un rasgo central de la religión mesopotamia, ahora no lo me... Bueno, ahí estás. Bueno. A ver, algo pasó con mi querido Sensei y bueno. bastante preocupante. Sí, dime. Te perdiste un poquito, por eso te hablaba, pero ya te escuchas. Ok. Entonces, digo que esto es verdaderamente preocupante porque nos basamos en... ¿Sí? ¿Sí se está escuchando? Sí, se escucha. O ya... No, ya te escuchas. A ver, sigue hablando, voy a subirle un poquito el volumen. Yo le subo aquí el volumen. Tú sigue hablando. Ok. Entonces, como les estoy comentando, que en base a una interpretación, damos por sentada toda la mitología como cierta. Y de ahí empieza, por ejemplo, lo del planeta Nibiru, que es un astro que va a dar la vuelta y nos va a pegar y no sé qué tanto. Y y que vinieron los Anunnakis a crear con ingeniería genética la raza humana. Pero ¿cómo podemos de plano darle el estatus de realidad sin sin una base científica, sin una base verdaderamente comprobable?
esto, se me hace así súper, súper importante porque muchas veces ya caemos en el terreno de la fantasía. Cuando estaba investigando acerca del tema estuve viendo algunas cosas que eran francamente, alarmantes, ¿no? Unas cosas que se manejan en la red, que dan por sentadas cosas que casi casi son de ciencia ficción. O sea, es un buen argumento para una película. O sea, es algo bastante curioso, ¿no? Ese fenómeno. Que eso me llevó a ver por qué necesitamos ese tipo para transformar esos pellejos que él pensaba que eran en carne comestible. Ok, ajá. Con esto, ajá. Perdón, sí se me. Y entonces, ajá, él no se puso, o sea, no hizo ningún análisis, simplemente dio su punto de vista y demandó, ¿o qué onda? Sí, bueno, ni siquiera, o sea, en la información aparece de que había demandado, pero ni siquiera se entabló así la pelea legal, sino que cuando presentó en su programa de televisión, que según esto, cómo se hacía la carne, McDonald's, en vez de desmentir o como de protestar, lo único que dijo, bueno, usen carne que no use ese proceso y listo, y se acabó. O sea, nunca hubo una demanda, nunca hubo una pelea, nunca cruzaron palabra los abogados de McDonald's. Ok, pero eso sí se hizo viral aquí en las redes sociales. Exactamente. Empezó la cadena, empezó la bola de nieve a rodar. Ajá. Y los afectados fueron otros, porque la gente que sí tenía sus empresas establecidas y eran completamente legales y hacían todo de acuerdo a las normas alimentarias mundiales, uh-huh, perdieron la chamba. O sea, había gentes que tenían cuatro plantas, uh-huh, y las redujeron a una. Órale, ajá. Muchísima gente perdió su trabajo, y todo porque este señor, o sea, abrió la boca sin tener ciertos argumentos y sin tener la información necesaria para respaldar eso. Pero como todos también estamos tan metidos en eso y todo el mundo empezó de que sí es cierto, ya no compres en McDonald's. O sea, lo que hizo McDonald's fue eso, cambiar su estilo de producción, quitarle la chamba a los que la tenían y ya. Uy, no, pues no. Pero bueno. Sale, pues entonces continúa con tu nota mientras yo voy a una escala técnica. Okay. Por ejemplo, muchas de las clásicas que se le dan al señor Sitchin es de que tomó las traducciones de las villas sumerias y simplemente le puso de su cosa. O sea, no tomó información de otros lados, no consultó. Por ejemplo, hay algunos errores que son pero garrafales, porque por ejemplo él dice que los planetas los empezó a renombrar de otra forma que no era como la que tenían organizados los sumerios. A ver, aquí lo estoy traduciendo directamente del inglés, así que, por ejemplo, él usa la creación épica del Enuma Elish como la fundación de su cosmogonía, identificando al joven dios Marduk, que es el que derroca a los viejos dioses y crea la Tierra, como el desconocido 12º planeta, que vendría siendo como el Nibiru que tanto anda por ahí rondando, ¿no? En orden para hacer esta interpretación babilónica, también dice que en base a esta teogonía es el nacimiento de los demás planetas, de los otros 11 planetas.
Los nombres de los babilonios para los planetas están establecidos más allá de una sombra de duda. Istar era la... No tardo. Aquí estoy, ¿eh? Cuando quieras hablarme, Oiga, yo aquí ando. ok. Bueno, ¿a qué venía todo esto de las informaciones, que hay que cruzar en Internet? Y con muchas cosas. Hace rato estaba escuchando el tema de Gris, de los Anunnakis y todo ese tipo de cosas. Y me quedó la duda de qué tan verificable, de qué tan confiable podría ser la información que este señor, el Zacarías Sitchin, nos ha estado pasando. O sea, es algo increíble que de repente, en base a una especulación de una persona, se establezca una mitología enorme y que 20.000 gentes ahora sean seguidores y que no confronten esa información y la crean a pies juntillas. De hecho, ahorita ya es algo que se da por sentado: los Anunnakis, los Illuminatis, los grises. Hay gente que no se contenta con decir que son grises, sino que dicen que hay como 7 razas diferentes de grises, y con toda la autoridad del mundo te dicen: los grises reptilianos, los grises de Alpha Draconis, los grises de no sé cuántas cosas. ¿En base a qué se maneja esta información como real, como verídica? Por ejemplo,